Una vez más, hoy queremos abrir la palabra de Dios con la confianza de que Dios nos va a revelar, va a trabajar en nuestros corazones en la medida en que escuchamos lo que Él nos va diciendo. Y este es un tema sumamente importante y te invito a que si tienes la palabra de Dios, la vayas mirando en la medida en que vamos tratando este tema. Se trata de la capacidad humana del dominio propio. Nosotros estamos teniendo muchos problemas, porque no tenemos dominio propio. Y vamos a tratar de ver las cosas que Dios nos dice acerca del origen, acerca de cómo se produce, qué está ocurriendo cada día en los diferentes sectores de la sociedad y qué Dios nos enseña, y que nos regala para que podamos ser personas con dominio propio. Jesucristo es el modelo perfecto del dominio propio. Así que ahora hacemos una pausa para regresar a desarrollar este tema. Ven a mí si andas cansado, buscando la verdad. Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. El dominio propio es una capacidad, una facultad regalada por Dios a nuestras vidas que nos permite tener control de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones y reacciones. Cuando nosotros tenemos dominio propio, podemos enfrentar situaciones que nos originan, causan, generan mucho estrés o situaciones donde las cosas marchan aparentemente bien. Esa persona que tiene dominio propio puede darse cuenta cuando dentro de él o de ella está ocurriendo algo que provoca situaciones que pudieran brotar de una forma incorrecta, inadecuada y dañina. En las últimas décadas, observadores del comportamiento social han estado investigando porque de una forma muy llamativa y realmente muy drástica, con efectos muy dañinos, la falta de dominio propio ha estado gobernando en muchas personas en la Tierra. De hecho, una encuesta realizada por la empresa Gallup al final de los años 90 hicieron un estudio y se dieron cuenta, un estudio cuyo campo de investigación fue en Norteamérica, se dieron cuenta que 3/4 de los estadounidenses afirmaban que se habían dado cuenta del comportamiento iracundo, el comportamiento descontrolado que había aumentado en sus regiones. Y parte del ejemplo que ellos, lo investigaron y lo pusieron como ejemplo al final del estudio, es que en el área aeropuerto, por ejemplo, los pilotos y el personal de ayuda decía que había visto cómo se había incrementado de un 66% a un, 534% de aumento en conflictos, en actitudes, en reacciones, en alteraciones de la conducta en los aeropuertos y dentro de los aviones. Por lo tanto, los ejemplos, este que acabo de decir, nos enseñan que hay una situación realmente abrasiva, muy perjudicial para cualquier ser humano, porque una persona sin control puede provocar cualquier cosa, como estaremos mirando antes. Manifestaciones de ira, explosiones de violencia, agresividades, maltrato interpersonal, todas estas cosas son reflejo de ese aumento, ese incremento o de esa falta de gobierno, de control
que los seres humanos debemos tener. Y lo vemos cómo ha aumentado, por ejemplo, la violencia dentro de los hogares, dentro del matrimonio. En los niños hay una violencia enorme, todo un fenómeno que ha crecido, que se le conoce como bullying. Todas estas cosas se han catapultado y nos han rodeado y han traído a nuestras vidas el que muchas veces salir a la calle resulte un problema. Por ejemplo, la violencia en el tráfico, cómo las personas se insultan, cómo las personas se agreden, cómo no ponen en balanza que el manejar produce estrés por el estado de vigilancia en que debe haber. Y las personas que provocan, pues entonces traen a los demás alteraciones. De hecho, en el día de hoy se habla más que nunca de un desorden diagnosticado como trastorno explosivo intermitente. Y voy a leer la definición que de este trastorno da la Clínica Mayo, una institución conocida, que dice lo siguiente: se manifiesta por episodios repentinos y repetidos de conductas impulsivas, agresivas y violentas, o arrebatos verbales agresivos en los que la persona reacciona con demasiada exageración para la situación que está enfrentando. Y dicen algunos ejemplos, colocan algunos ejemplos y dicen la violencia vial, el tráfico, el maltrato intrafamiliar, lanzar o romper objetos u otros berrinches temperamentales son parte de las manifestaciones de este trastorno. Bueno, tendríamos que decir que mucha gente está trastornada porque vemos a muchas personas hacer esto. Por lo tanto, es altamente significativo para nosotros que hace 2000 y tantos años el Espíritu Santo reveló a quien conocemos como apóstol Pablo algunas de los comportamientos, conductas que tendrían los hombres y mujeres de los últimos tiempos. ¿Qué cosas, cómo serían, cómo se comportarían, qué manifestaciones tendrían? Cuando nosotros leemos 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 a 5, allí hay una lista de conductas que tienen que ver con la amplitud de una sociedad desbordada, que no tiene control. Conductas totalmente anormales, totalmente dañinas. Y de esas he tomado 4 específicamente, porque esas tienen que ver de una forma muy manifiesta el descontrol, la falta de templanza, la falta de dominio propio. Es interesante, vuelvo a decir, y sumamente importante que tengamos esto en cuenta, porque estamos viendo esto, estamos hablando de el desbordamiento de los afectos, de las emociones, la intemperancia, los pleitos, todas estas cosas que maltratan lo que es la relación interpersonal y que hacen daño a la persona de manera individual. Ahora, si Dios permite que nosotros sepamos que antes de los tiempos del fin estas conductas se alterarían al máximo y que estaríamos bajo peligro. De hecho, dice, empezando el versículo, que en los últimos tiempos, dice, debes saber esto, quiero leerlo, perdón, quiero leerlo exactamente como dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Una conducta o un comportamiento, ya un hábito en una persona de violencia, de agresión, de intemperancia, pone en peligro a todos. Por eso dice, vendrán tiempos peligrosos. Y de esas, vuelvo a repetir, acciones, hay 4 que sobresalen por la falta de control. Y voy a decir la primera. Habla de hombres o mujeres implacables. Significa que la ira, los deseos de venganza, no podrían ser controlados. Personas implacables quiere decir no importa lo que ocurra, iré o haré como yo quiero. Es alguien indetenible. Deseo de hacer algo casi siempre en sentido malo, destructor, que va a ir a redundar en un daño
a cualquiera de los que esté cerca o de los que esté lejos, porque ya las cosas no necesariamente pasan cerca de manera exclusiva, sino que puede ser en otro continente, de hecho, provocar un desastre por ser una persona implacable. En segundo lugar, personas desenfrenadas. Y eso quiere decir no tener freno ni tener control, no poder ser detenido. Una persona cuyos deseos y acciones son totalmente ingobernables. Esa persona, no importa quién lo aconseje, no importa si sabe cuáles son las consecuencias y aún lo que pudiera traer esa decisión o esa acción, no le importa, simplemente va a ir en contra. Y una persona así no tiene tampoco control de sus deseos, va a satisfacerlos aunque eso traiga un caos a su vida y a la de los demás. Vamos a seguir viendo las otras dos otras cualidades que nos habla la palabra de Dios después de esta pausa. Ahora regreso. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En el segmento anterior estaba diciendo que hay una lista que Dios permitió que la tengamos, hablándonos de el comportamiento personal y social de los hombres y mujeres de los tiempos antes del fin. Había mencionado en esa lista los implacables, los desenfrenados, y ahora entramos al próximo, que es personas salvajes. Nosotros conocemos el término salvaje aplicado a los animales, a las bestias, pero aquí dice que habría personas que se comportarían de manera salvaje. Eso quiere decir que en lugar de una conducta, unas acciones, una interacción que corresponde a lo humano, a lo que Dios quiso que fuéramos, criaturas llenas de bendición, llenas de capacidades y de facultades que nos diferencian totalmente de los animales, en lugar de ser personas así, terminaríamos siendo personas sin control, que harían las cosas como lo hace un animal. No razona, son instintos. No tiene la capacidad de entender lo que tú y yo podemos entender por cuanto Dios nos hizo con su imagen y su semejanza. La persona salvaje es indomable, está movido por instintos y conductas, como acabo de decir, más parecidas a una bestia que a un ser humano. Imagínense lo que eso significa. Y tristemente estamos mirando por las noticias y a veces por personas que están cerca de nosotros, estamos mirando ese tipo de comportamiento. El que una persona asesine de forma brutal a otro ser humano es una manera salvaje de vivir, una forma salvaje de tratar al otro. Muchos son los comportamientos en el día de hoy que tienen esa categoría. Y el próximo habla de personas impetuosas. Es la persona precipitada, impulsiva, donde no existe un ápice de lo que es dominio propio. Es la persona que está dirigida por la fuerza de sus deseos y de sus pasiones. Una persona que hace antes de pensar. Si es que piensa después que lo hace. Es una persona llevada totalmente por la irreflexión, por la precipitación. ¿Cuántas personas en el día de hoy actúan así? De manera compulsiva, de una forma impetuosa y de una forma continua, como si no hubiera en ellos la capacidad de reflexionar y de detenerse y decir, bueno, ya he hecho esto 3 veces y siempre sale mal, debo tener cuidado. La última de esas es la crueldad. El Señor dice que serían personas crueles. Si usted se da cuenta y sumamos implacable, más desenfrenado, más salvaje, más impetuoso, más cruel, evidentemente, como dice Dios, los tiempos serían peligrosos. Y ocurre que esa no son los únicos. Estoy hablando, dije, de aquellos donde el dominio propio, la falta de dominio propio está presente, donde se nota de una forma más gráfica el que la persona no es capaz de controlarse a sí misma.
Por lo tanto, esos comportamientos producen explosiones de ira, producen violencia, agresión física, agresión verbal, producen venganza. El implacable es una persona que continuamente está estableciendo su venganza en lo que hace. Y es una persona que tiene adicciones, está esclavizada a la adicción, que puede manifestarse de forma drogas, alcohol, pornografía, todas estas cosas de las cuales las personas no pueden salir porque hay un empuje interior que no les permite tener ese dominio propio. Esto también se refleja en el trabajo compulsivo. Las personas impetuosas, desenfrenadas, están siendo guiadas por esta fuerza interna que los lleva a no detenerse, a permanecer haciendo. Bueno, el término que es anglosajón es workaholic. Eres una persona que trabaja sin descanso, no puede detenerse porque es un adicto al trabajo. Es un desequilibrio. Las personas que compran de manera compulsiva son personas totalmente impulsivas en el sentido de que no pueden dejar de comprar, impulsivas, por ejemplo, no tienen dominio propio para detenerse y decir, no voy a comprar nada más, ya no cabe nada en la casa. Hay personas acumuladoras compulsivas, personas que no se detienen y que terminan haciendo de sus casas un almacén por el cual no se puede caminar. Personas desajustadas. Esto es lo que Dios dice. Todo eso es falta de dominio propio. Y nosotros podemos ver eso, y quiero que lo veamos con detenimiento, porque muchas veces dentro de la familia, dentro del hogar, se producen estas cosas que crean situaciones muy complejas, muy difíciles, donde no parece que hay una salida, porque las personas repiten agresivamente su manera de ser. Por ejemplo, uno se pregunta por qué las personas pueden ser así. Hay muchas razones, pero Dios nos dice, y dentro de un rato lo vamos a ver, cuál es el motivo, qué es lo que empuja a una persona a no poder tener control. Pero muchas personas terminan siendo así porque en el modelo familiar que tuvieron, vieron en sus hogares violencia, vieron maltrato, vieron impulsividad, vieron crueldad, vieron que no había control en sus padres. Todo eso afecta la manera en que va creciendo la persona y luego su manera de ser cuando ya es un adulto o cuando es ya un joven. Todo eso, personas expuestas a ese tipo de experiencia de falta de dominio, donde todo se resuelve con gritos, con maltrato, con palabras obscenas, es una persona que va a seguir siendo de esa forma. Para otros, la falta de dominio propio se debe a una respuesta muy específica ante el abuso o ante la injusticia. La persona no resiste que a alguien se le maltrate y se levanta en contra a tal punto que puede terminar haciendo lo que lo motivó a que fuera de esa forma, a que reaccionara de esa forma. Es decir, la falta de control, de dominio, la intolerancia ante una situación que lo provoque, que le diga eso no debe ser así, puede llegar a ser tan violenta, perdón, que la persona sea injusto cuando quiso defender la injusticia. Estos desbalances son muy típicos en este tiempo, son muy grandes, hay mucho de eso en este tiempo. Perdón, otras personas, su falta de dominio viene porque no resisten sentirse desamados, no resisten el que se les maltrate, el que los otros sean indiferentes ante él o ante ella. Y eso los mueve a proceder de una forma muy difícil. Por ejemplo, el novio, que la novia le dijo ya que no lo quiere, o el esposo, y esa persona empieza a perseguir, empieza a maltratar, verbal, a acercarse para ser violento o violenta, a insultar, y algunos terminan asesinando a esa persona que no los quiso
seguir amando. Estas cosas nos van enseñando cuán peligroso es no atendernos a nosotros mismos en el momento correcto. Nos enseñan que la falta de gobierno personal siempre traerá resultados muy, pero muy indeseables, que harán mucho daño, que nos desarraigarán por dentro, porque realmente no pusimos atención a ese momento de reacción. Muchas veces repetimos después de que hacemos un desastre, perdóname, yo no quiero ser así, pero vuelve y se repite el cuadro hasta que la persona ya no tiene control de sí mismo. Esto va a niveles de rebeldía, de desobediencia y la forma en que los padres traten a los hijos cuando son violentos, cuando no tienen control propio, va a ser muy triste. La forma en que un maestro trate a sus estudiantes porque tuvo la experiencia de ser maltratado cuando era un estudiante y está repitiendo, o cuando era un niño. Todas estas cosas complican estas situaciones y pierde definitivamente la persona el control, porque las heridas no resueltas traen estas cosas. Otras personas explotan fácilmente el no poder manejar las presiones cotidianas. Parejas que tienen grandes conflictos, carencias, dificultades, casi siempre explota uno de los dos si no tiene control de una forma incorrecta. Una persona sin dominio propio es una persona que se empobrece a sí mismo y daña las relaciones más significativas. Es una persona que no puede mantener relaciones buenas, relaciones enriquecedoras, porque siempre termina haciendo daño a los demás. Es una persona que se va quedando sola, y en la medida en que se va quedando sola, como ocurre regularmente, surge entonces el problema de me siento mal porque estoy solo o sola, pero es porque nadie me toma en cuenta. Ese ciclo que se repite continuamente de maltrato, pero no me doy cuenta. Y voy a maltratar más porque ahora me han dejado solo. Todas esas complicaciones tiene el problema de la falta de dominio propio. En Génesis 4:7 nosotros vemos un ejemplo. Es el ejemplo del primer hermano que asesinó a su hermano. Estamos hablando de Caín. Y quisiera que viéramos cómo el Señor Dios le dice a este hombre, Génesis capítulo 4, cuando Dios lo vio, atención, tan enojado que le advirtió que podía perder el control. Si hay algo que Dios quiere enseñarnos, es que es urgente que nosotros aprendamos a tener control de nosotros mismos. En Génesis capítulo 4, voy a leer lo que Dios le dijo, el alerta que le dio. Dice el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y entonces le da esa ternura de Dios para con nosotros, no queriendo que lleguemos a un extremo autodevastador. ¿Qué es lo que Dios le dice en el versículo 7? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, aquí está la clave. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo a este hombre? Que a causa de sus celos, de su envidia, de su molestia, porque su hermano había sido reconocido por Dios por el corazón que tenía su hermano Abel, mientras que él no había sido reconocido, Dios no premia nuestras maldades, Dios no premia nuestro pecado. Muchas personas, millones de personas están muy equivocadas. Dios es santo, Dios no va a premiar que tú y yo hablemos mentira, que maltratemos a los demás. No, Dios quiere siempre que caminemos en el bien y hagamos el bien. Pero cuando nosotros no hacemos caso, Dios nos da esa alerta,
nos dice, nos indica, nos instruye, nos avisa para que no lleguemos a esa falta de dominio propio. ¿Qué le estaba diciendo Dios a este hombre? Dice, el pecado está a la puerta, te desea, pero tú debes dominarlo. Y Dios está diciendo, sentir lo que tú estás sintiendo se llama pecado. Y el pecado, antes de que tú lo cometas, tú debes dominarlo. No debes dejarte gobernar, no debes dejarte llevar, arrastrar, convencerte de que tienes la razón y aplastar a los demás. Gobiérnate, ten dominio propio, usa tu templanza, ejercítala. Eso fue lo que Dios le dio como consejo. Sus pensamientos, sus sentimientos, los de Caín, lo hacían enardecer, lo enojaron de tal forma que su semblante se demudó, cambió, estaba lleno de agresividad, había perdido dentro ya el dominio propio y Dios le estaba diciendo, cálmate, ahí está el pecado. El pecado quiere que tú te desbordes, que no tengas límites, que te conviertas en un salvaje, en un impulsivo, en una persona cruel. Oye, tú puedes, le dijo Dios, tú puedes dominarlo. Por lo tanto, responsabiliza a cada ser humano a ejercitarse en el dominio propio. Esto no es la excusa de que, es que yo no puedo, es que siempre se me sale, es que yo no tengo control. No te alimentes de eso, no podemos alimentarnos. Dios dijo, tú puedes dominarlo. Desecha las explosiones temperamentales. Date cuenta de que te hace daño, no lo sigas haciendo. Hacemos una pausa para nosotros continuar con este tema. Decíamos que Dios aconsejó a Caín cuando vio que este hombre, un joven, iba a destruir. En su corazón había tanta envidia, tantos celos, tanta agresividad, tanta falta de control, que iba a cometer algo terrible. Dios le advierte, Dios lo aconseja y Dios lo responsabiliza. Y le dice, tú puedes dominar el pecado. No te dejes a ti mismo la libertad de hacer daño. Ejercítate en el control, en la templanza, en el dominio propio. Hubiera sido precioso para toda la humanidad a partir de Caín si él hubiera hecho caso a Dios. Por lo menos el fratricidio, el asesinato a su hermano, no tuviera modelo en la tierra. Ocurre que él no le hizo caso a Dios. Simplemente se volvió más fiero. Su deseo de poseer, de ser reconocido, de ser alabado, portándose mal, siendo una mala persona, lo reflejó, lo volcó en su hermano que no tenía culpa de que él fuera así y de que no hiciera las cosas como debía hacerlas. Muchas veces nuestra falta de dominio propio tiene ese mismo origen. El ver que otros reciben y nosotros no recibimos, el ver que otros son reconocidos por Dios y nosotros no. Se ocurre mucho en las familias, desde que los niños están pequeñitos, que quieren lo que el otro tiene, aunque ellos se están portando mal, o porque no deben recibir eso en ese momento. Traemos esto en nuestra forma de ser, porque el pecado cuando entró arrebató al ser humano el dominio propio. La primera acción, falta de control de dominio propio, ocurre en Eva, cuando es tentada y ve aquello que Dios dice, no toques, no comas de eso, lo ve, lo codicia y lo come. Eso es falta de dominio. El pecado nos arrebata esa capacidad. Por eso Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, está al acecho, quiere que tú lo hagas, pero tú puedes dominarlo. Y esa falta de dominio
es lo que nosotros no practicamos, es lo que nosotros no queremos hacer. Para la humanidad, vuelvo a repetir, hubiera sido muy bueno. Pero más que nada para Caín y su familia. Mire lo que pasó. Por esa falta de dominio propio, ocurre entonces, inicia entonces esta experiencia espiritual que es real, de que se traspasa aquello que los adultos, papá, mamá, abuelos, tíos, reflejan, modelan. Dice la palabra de Dios, ahí mismo en el capítulo 4, que el bisnieto de Caín llegó a ser un hombre sumamente agresivo, cruel, salvaje, impulsivo, impetuoso. Dice la palabra de Dios que este hombre era un hombre altivo y totalmente descontrolado. Cuando escuchamos lo que él dice, dice allí que él dijo públicamente que había asesinado a un hombre que lo había herido y a un joven que lo golpeó, a un muchacho también. No permitía, él no se permitía que alguien hiciera algo que a él no le gustara o que él sufriera por lo que el otro había hecho. Su decreto final era asesinar. Me golpeó, me hirió, muerte. ¿De dónde viene esto? Antecedentes, cadenas generacionales de impulsividad, de falta de dominio, de falta de templanza. Allí no se le enseñó a esta familia descendiente de Caín que la paz es necesaria y que buscar la paz es necesaria y que ser pacificador es necesario, que perdonar es necesario. La falta de dominio no permite eso. Mire, a veces he oído muchos padres decir a los hijos, si te dan, da 2 veces. O el que da primero da 2 veces. Esa enseñanza tipifica a ese niño para que termine siendo un repetidor de falta de control, de dominio, porque eso es lo que ha visto, eso es lo que le han enseñado. No se le da al niño una enseñanza de debes hacer esto, debes tratar esto, procura no devolver igual que como te han tratado. Y esto repercute y hace daño. Este hombre dijo, a mí me golpeó un hombre, un muchacho, a mí me hirió un hombre y los he herido, los he matado. Pero además afirmó que aplicaría la venganza que Dios había puesto como medida para evitar que Caín, el asesino, fuera asesinado. Dios puso un límite, Dios puso una ley. El bisnieto la transgredió y Dios dijo, si alguien hiere a Caín va a ser 7 veces castigado. Pero él dijo, el que me hace daño a mí, si mi bisabuelo fue vengado 7 veces, yo voy a vengarme 70 veces 7. 70 veces 7. Si usted multiplica esto, se dará cuenta de cuántas veces este hombre decía lo que quería decir es, a mí nadie me va a hacer nada, yo siempre voy a vengarme, sin dominio propio. Una vida seca, una vida sin ninguna intención, ningún deseo de cambiar y de entender que no es ojo por ojo y diente por diente, sino que tú tienes que aprender a perdonar, aprender lo que significa contrólate a ti mismo. Este bisnieto de Caín rompió el límite puesto por Dios. Y eso es lo que ocurre cuando no tenemos control. Vivimos en una sociedad violenta, altamente violenta, agresiva, que solo piensa en vengarse o en hacer algo para dañar al otro, aunque el otro no le haya hecho nada. Es que perdimos la capacidad de control. Alimentados por montones de películas, de series, donde lo que se utiliza es la agresión verbal, el maltrato en cualquiera de sus formas. No puede ser que tengamos una sociedad pacífica cuando nos alimentan para ser violentos, cuando nos alimentan para ser personas totalmente agresivas. Por lo tanto,
nosotros debemos entender que Dios nos manda el modelo perfecto para que aprendamos que sí, el ser humano debe buscar, debe ejercitarse, debe aprender lo que es el dominio propio. ¿Quién es la persona a quien Dios envió para que tú y yo viéramos que en su vida, cada día, lo que existió fue dominio propio, templanza, paz? Ese fue Jesucristo. La vida de Cristo es el modelo perfecto para ver lo que significa ser personas que tenemos como orden prioritario que el pecado no entre a nuestras vidas para quitarnos la capacidad de mantener el gobierno, el control de nosotros mismos, para que no seamos personas trastornadas, personas que simplemente explotan. Su temperamento no tiene límites. Dios no quiere eso. Recuerda, cuando se es así, la sociedad está en peligro. Por eso, en este tiempo estamos de esa forma. El Señor lo advirtió, el Señor lo dijo. Ahora, que tú y yo no seamos así, que tú y yo no querramos resolver las cosas de esa manera. Que en la casa haya paz, que en la casa haya templanza, que seamos capaces de gobernarnos a nosotros mismos para que los demás puedan ver en nosotros un modelo coherente. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver varios momentos en que Cristo nos enseña que aunque fue agredido, Él no hizo lo mismo, porque tenía dominio propio. Ahora regresamos. La respuesta suave aparta el enojo. El Señor Jesús nos enseña en su vida muchos momentos donde Él ejercitó la templanza. Y de ese modelo queremos hablar. Es lo que tú y yo necesitamos en este tiempo, es lo que el mundo necesita en este tiempo. Si el mundo aprendiera, si el mundo entendiera que todo lo que Cristo nos enseña es para nuestro bien, no hubiera tanto rechazo a Jesucristo. No existiría la violencia, no existiría el maltrato, no existiría la crueldad, porque el amor es lo que prevalecería en cada una de nuestras vidas. La capacidad de perdonar, de entender, de buscar la paz, es lo que estaría surgiendo, brotando de cada uno de nosotros. Voy a poner algunos ejemplos. Un día el Señor Jesús fue a la ciudad donde Él se crió, Nazaret. Lo hizo después que inició su ministerio. Y dice que entró a la sinagoga y el que estaba encargado de entregar los rollos que se leerían, le entregó un rollo, el rollo de Isaías. Dice la Biblia que Jesús buscó, empezó a hablar acerca de eso, leyó la palabra y empezó a enseñar. Y dice, y todo el mundo estaba admirado de lo que él estaba diciendo. Pero de repente el Señor dijo algo que molestó grandemente a los que estaban escuchando. Porque todo está bien hasta que Cristo pone su dedo en nuestras heridas, en nuestros fracasos, en las cosas que traen dolor, aflicción o que tuercen nuestras vidas, que las sacan de su propósito según el deseo de Dios. Tan pronto Cristo nos dice, eso que estás haciendo no está bien, inmediatamente hay una reacción. ¿Qué pasó en ese momento? Dice que se molestaron tanto que lo tomaron, lo llevaron al lugar que limitaba el perímetro de la ciudad desde una altura y quisieron lanzarlo. Fíjese qué reacción tan violenta, tan horrorosa. Como personas que están dentro de un lugar donde están leyendo la palabra de Dios, donde aparentemente van porque quieren oír lo que Dios dice y aprender lo que Dios dice, de repente, porque Dios les dice lo que deben oír, se tornan agresivos. No hay control, no hay dominio. Lo único que hay es crueldad,
impetuosidad, salvajismo. Y todos fueron, lo tomaron. Y dice, Cristo salió de entre ellos. No permitió que lo lanzaran, pero tampoco usó ningún descontrol, ninguna falta de templanza. Salió, simplemente los dejó. No los acusó, no los castigó, no les dijo montones de cosas que pudo haberle dicho, no. Simplemente se fue. Un ejemplo magistral de lo que es una persona con dominio propio. Pudiendo hacer, no hizo, porque su amor quería que ellos entendieran la raíz de sus problemas, la razón de su pecado. Cristo le da la oportunidad para que cambien, pero lo hace dando él el ejemplo. Paz en medio de la agresividad. Dominio propio. Esa es una cualidad que Dios nos regaló, hermoso regalo, que pocos de nosotros lo usamos. Aquí está el segundo ejemplo. Una acusación irreverente y blasfema. En Juan 8:49 acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder del príncipe de los demonios. En Mateo capítulo 8 también hacen lo mismo. Acusan a Jesús de ser un endemoniado y otros lo acusan de hacer milagros porque Satanás hace los milagros. Es increíble. La falta de irreverencia, la falta de conocimiento. ¿Y el Señor qué hizo? Simplemente les dijo que Satanás no está en contra de sí mismo. Él usa la sabiduría. Él no se divide. Sí pone a los demás a dividirse. Los instiga, los saca de control, pero no se opone a sí mismo a lo que él hace, porque él tiene un propósito. Cristo dijo, no es así. No es así. Pero tampoco los castigó, no les dijo montones de cosas, sino que simplemente les hizo ver su error y les dio la oportunidad de poder rectificar, de poder cambiar, de poder arrepentirse de lo que estaban diciendo. La respuesta de Cristo: ustedes son ligeros al hablar, ustedes hablan sin conocimiento. Por lo tanto, el Señor enseñó nuevamente su capacidad de controlar emociones que estaban siendo provocadas para hacer lo que Dios quería. Cristo fue difamado y un día le dijeron, ¿dónde está tu padre? Queriéndole decir, y le dijeron, añadieron, nosotros no somos hijos de fornicación. Queriendo decir con esto, tú sí eres. Nosotros conocemos una historia. Queriendo decir, tú no tienes capacidad, tú eres un hijo de una relación ilícita. Tu madre pecó. Todo eso estaba envuelto en eso. Nosotros sabemos de quién somos padres, pero tú, ¿de dónde? ¿Dónde está tu padre? Cristo no perdió el control. Cristo se quedó quieto, tranquilo, ni siquiera les respondió a eso. Desestimó eso que estaban diciendo. ¿Por qué? Era tan absurdo lo que decían. Era simplemente comentarios sin investigación. Cosa que es también fuera de control. Cuando nosotros repetimos noticias que no son correctas sin haber investigado si lo son, solo para molestar o para difamar una persona. El Señor no perdió el control, no se refirió a eso, sino que simplemente respondió diciendo lo que realmente existía, que había en ellos, por qué eran de esa manera. Lo acusaron, lo provocaron. Un día lo llevaron a una mujer, interrumpieron lo que él estaba diciendo y le llevaron a una mujer, la lanzaron delante de él y le decían, tú tienes que decir qué vamos a hacer con ella. Empezaron a atacar. ¿Qué hizo Jesús? Silencio absoluto. Y dice, empezó a escribir en tierra. Y ellos insistían preguntándole, porque querían, dice, atraparlo. Era una trampa que habían levantado. Y Cristo lo sabía. En lugar de reaccionar, como quizás tú y yo lo hagamos cuando somos de esa forma provocados. Las provocaciones son cosas que nos dejan ver si tenemos control o no, porque una provocación se hace justamente para eso, para que perdamos el control. El Señor hizo silencio
Y cuando contestó, los enrostró, habló de ellos. Es lo que Cristo siempre hacía y hace, es enseñarnos, tú no tienes control, no puedes tener control, arremetes contra los demás, porque tú necesitas que Dios toque tu vida. Eso es lo que Cristo nos da como medicina. Ahora, Cristo dijo algo muy interesante, voy a tomar este ejemplo para poder asociar lo que acabo de decir, Cristo, su vida, su modelo de persona templada y totalmente con dominio propio, y lo que vamos a ver ahora. Los discípulos del Señor veían al Señor, pero no siempre ellos fueron como Él quería. Antes de que el Espíritu Santo viniera a sus vidas, muchos de ellos eran muy fogosos, perdían el dominio propio con mucha frecuencia. Y dice la palabra de Dios que Cristo iba camino ya a Jerusalén, iba en la ruta de regreso porque ya su tiempo se había acercado e iba a ser crucificado. Y dos de sus discípulos vieron que a Cristo no lo recibieron bien en Samaria. Y le dijeron al Señor, ¿tú quieres que pidamos que venga fuego sobre ellos? Cristo no reaccionó, pero ellos sí reaccionaron. Y lo que pidieron al Señor era permiso para ellos enviar fuego y que quemaran esas personas. Y Cristo los reprendió y le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Espíritu Santo no provoca en nosotros, no genera en nosotros, no trabaja en nosotros para que nosotros nos convirtamos en personas que simplemente piensen en destruir a los demás. No, al contrario, el Espíritu Santo trae a nuestras vidas el querer, provoca en nosotros el desear, el anhelar y el practicar, el control. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza es dominio propio, es gobierno de nosotros mismos. En una persona que tiene templanza no aparecen esos trastornos. No está la impulsividad, no está el deseo de acabar con los demás, no está el deseo de dañar ni de dañarse a sí mismo. El Señor enseña que el Espíritu Santo es el que puede traer a nosotros ese fruto, esa especie, esa calidad, esa virtud. Es el Espíritu de Dios en nosotros que nos enseña a ser personas con control propio. El control lo trae el Espíritu, lo produce en nosotros y podemos entonces aprender a ser como Cristo fue y es. Es necesario, para tener el Espíritu Santo, pedir a Dios que venga a nuestras vidas, reconocer que lo necesitamos, decirle necesito realmente que tú me cambies, que tú me hagas una persona con dominio propio, una persona que sepa resistir el estrés, que sepa resistir la provocación, que sepa resistir las cosas que no son agradables. Necesito que tú me hagas diferente. Al pedir a Jesús que venga a nuestras vidas, que perdone nuestros pecados, que entre a cambiarnos, el Espíritu Santo lo hace y va haciendo de nosotros personas distintas, personas que no aman la violencia, sino que aman amar, que quieren que Dios se refleje a través de ellos. Y es lo que el mundo necesita, es lo que la familia necesita, es lo que el matrimonio necesita, es lo que los amigos necesitan, es lo que las naciones necesitan. Que Cristo entre, haga el cambio, que dejemos de ser personas intemperantes, personas trastornadas, personas agresivas, personas descontroladas. No habría terrorismo, no habría asesinatos, no habría violencia doméstica, no habría violencia verbal, no habría violencia. Es necesario que nosotros entendamos que hemos fallado, que hemos tomado el camino contrario, que tenemos que regresar a Dios, quien nos hizo y nos regaló el dominio propio para convivir en paz. Es necesario que eso ocurra. Y lo necesita tanto el teólogo como el que es ateo.
Necesita eso el anciano y el niño. Necesita eso el hombre y la mujer, el gobernante y el gobernado. Necesitamos ser personas que nos tratemos con amor y que derrumbemos del estandarte que hemos levantado de ser violentos, de ser agresivos, de pisotear a los demás. Quitemos eso, derrumbemos eso, porque lo externo es reflejo de lo interno, de nuestro desorden interno. Es hora. Sí, se legisla mucho para que no haya violencia, pero no se puede legislar que el corazón deje de ser violento si no hay un cambio. Por eso Cristo viene. Cristo nos enseña lo que es una persona pacificadora. Él hizo la paz para nosotros. Él nos regala eso, pero tenemos que volver a Dios. Eres una persona que no tiene dominio propio, una persona que vive descontrolada, una persona trastornada, una persona que tienes que ir a un psicólogo o un psiquiatra para que te traten ese problema, o eres una persona que está consciente de que debe ser diferente, pero no puede. Y te excusas siempre diciendo, es que se me sale, es que no puedo, es que no tengo control. Te retroalimentas con eso. Cristo te dice, te falta el Espíritu Santo y solo puedo regalártelo si me recibes, si confiesas tu pecado, si vuelves a esas palabras dichas por Dios. El pecado está a la puerta, pero yo te doy el poder para dominarlo. ¿Cuánta diferencia habría? ¿Cuántas casas en paz? ¿Cuántos hogares en la bendición de Dios si entendiéramos que es hora de decirle a Dios, yo te necesito, cámbiame? Te invito a que le digas eso al Señor, que lo aceptes en su vida y vas a dejar de ser, si lo eres, una persona violenta y empezarás a ser, como Cristo dijo, un bienaventurado porque eres un pacificador, es un practicante de la paz y del dominio propio. Dios bendiga tu vida. Cuánto quisiera que tú recibieras, que le dijeras a Dios, yo quiero que tú me cambies. Limpia mi corazón, limpia mi vida. Recibo a Jesucristo en mi corazón para ser una persona diferente. Dios bendiga tu vida, la vida de tu familia. El Señor nos guarde.